Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos del 19 al 32. Porque lo que se puede conocer de Dios lo tienen a la vista, ya que Él mismo se lo ha dado a conocer. Lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad, se hacen reconocibles a la razón desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por tanto, no tienen excusa, ya que aunque conocieron a Dios, no le dieron gloria ni gracias, sino que se extraviaron con sus razonamientos y su mente ignorante quedó a oscuras. Alardeaban de sabios, resultaron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, Dios dejó que fueran dominados por sus malos deseos que degradaban sus propios cuerpos. Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, veneraron y adoraron la criatura en vez del Creador. Bendito por siempre. Amén. Por eso, los entregó Dios a pasiones vergonzosas. Sus mujeres sustituyeron las relaciones naturales con otras antinaturales. Lo mismo los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en deseo mutuo, cometiendo infamias hombres con hombres y recibiendo en su persona la paga merecida por su extravío. Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no es debido. Están repletos de injusticia, maldad, codicia, malignidad. Están llenos de envidia, homicidios, discordias, fraudes, perversión. Son difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, soberbios, arrogantes, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes con sus padres, sin juicio, desleales, crueles, despiadados, y aunque conocen el veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que aprueban a los que las hacen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Seguimos con estos temas de iniciación cristiana. Hoy entonces tenemos esta frase: eso para mí no es pecado. Miremos lo que hay detrás de esta frase cuando uno le pregunta a la gente sobre algún mal comportamiento, algún pecado que se está cometiendo. La respuesta es, pues eso para mí no es pecado. Miremos entonces cómo se fundamenta nuestra conciencia de pecado. ¿Por qué decimos que algo es pecado o no es pecado? ¿Cuáles son esos criterios que nos permiten determinar si algo que hacemos o dejamos de hacer es pecado o no lo es? Bien, pues para eso vamos a mirar esta pregunta: ¿en qué te basas para determinar si algo es o no es pecado para ti? Tú dices, para mí eso no es pecado. Pero ¿en qué te basas? Recordemos que estamos inmersos en una sociedad en la que existen unas normas de convivencia mínimas para mantener el orden y la paz. Y que si se transgreden esas normas, pues entonces entramos en conflicto con la sociedad. También hay el código moral que usamos. ¿Quién te dio ese código moral? ¿Cuáles son esos valores que tú estimas al momento de decir esto es o no es pecado para mí? ¿En qué te basas? Piensa en eso. También existen unos criterios que usamos. ¿De dónde salieron esos criterios? ¿Cómo haces tú para evaluar si algo es pecado o no lo es? También, ¿qué autoridad avala tu forma de pensar y de juzgar? ¿Dónde está esa autoridad? ¿Quién es esa autoridad para ti? ¿Quién es esa autoridad que tú sigues y por la cual determinas que algo es o no es pecado? Pensemos en eso con claridad. Aquí les traigo un listado de las diferentes autoridades que hay a nivel social y que conocemos
La pregunta es, ¿a cuál de esas autoridades obedezco? ¿Cuál es mi norma? ¿A quién sigo para determinar si lo que hago o lo que hacen los demás es pecado o no es pecado? Si está bien hecho o está mal hecho. Existen entonces, por ejemplo, la ley natural. Una ley natural, la ley de la gravedad. Nadie se atreve a desafiar la ley de la gravedad porque puede resultar accidentado o muerto en el intento, ¿cierto? Existe también una ley familiar. Esas leyes o normas que nos enseñaron en el seno de nuestras familias. También existe la ley social, en esta sociedad en la que nos creemos con derecho a hacer y a deshacer según nuestro antojo, sin importar muchas veces si afectamos a los vecinos. Bien, existe una ley civil, que son las leyes que conocemos que generan los congresos de las repúblicas de los países y se generan en lo que conocemos como las leyes de la república, los marcos legales, las normativas para el comportamiento de todos los ciudadanos, que están enfocadas a el bien de toda la sociedad. O a quién obedecemos, o la ley de Dios, también rescatada en los 10 mandamientos que conocemos todos de la ley de Dios. Pero también existe la ley del pecado, el pecado que nos esclaviza, el pecado que nos ata al demonio y a hacer el mal. ¿A cuál de todos estos elementos obedezco? ¿Los obedezco a todos? ¿No obedezco a ninguno? ¿Tomo una parte de alguno y desecho los otros? Pensemos bien a quién le obedezco. Ya nos vamos dando cuenta cómo podemos hacer para determinar, en este caso concreto, si algo es o no es pecado. La pregunta es, ¿quién es el único que puede determinar qué es o qué no es pecado? El único que puede determinar si algo es pecado o no es pecado es Jesús, el Hijo único de Dios. Y no lo decimos por un fanatismo, no. Lo decimos porque siendo Dios el que se despojó de su categoría de Dios y asumió nuestra carne, nació, padeció y murió y resucitó para vencer la ley del pecado. Por eso tenemos a este Señor crucificado, porque está crucificado para vencer el pecado. Murió y resucitó para vencer la ley del pecado al que estábamos sometidos y liberarnos de la esclavitud de ese pecado. Entonces, si este Señor murió para vencer el pecado, pues Él, que es su único vencedor, necesariamente es quien determina qué es pecado y qué no lo es. Espero que nos haya quedado claro este aspecto, porque ahora sí podemos entrar de lleno a ver los pecados capitales, que es el siguiente tema en el que nos vamos a sumergir, porque estamos metidos en una situación en esta vida que la podemos ver desde dos aspectos. Lo podemos ver como una enfermedad o lo podemos ver como una lucha. No nos enteramos si estamos enfermos y no nos enteramos de que estamos enfermos, pues no vamos a acudir al médico para buscar el remedio a esa enfermedad. Si estamos metidos en una lucha, pero no nos damos cuenta que estamos metidos en esa lucha, pues vamos a fracasar y nos van a vencer, ¿sí? Es como los videojuegos, ahí está el muñequito, pero si uno no lo sabe mover, si uno no mueve perfectamente las palancas que son en la secuencia y en el orden que es para luchar contra ese adversario que aparece ahí, pues el adversario va a agarrar a ese muñeco que nos representa a nosotros y le va a dar una paliza y lo va a matar. ¿Listo? De la misma manera pasa con nosotros. Estamos inmersos en una lucha en la que el demonio nos tiene ganada la batalla. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos nada. Ni siquiera estamos enterados de que estamos metidos en una lucha espiritual.
Es por eso que la invitación es a conocer bien que estamos enfermos y buscar la manera de encontrar la sanación a esa enfermedad, o bien reconocer también que estamos inmersos en una lucha y que debemos aprender a usar las armas espirituales para luchar contra ese enemigo que nos asedia y nos está atacando. Por el momento, si no nos hemos percatado de esa lucha que podemos encontrar en la carta a los Efesios en el capítulo 6 a partir del versículo 17. Si no estamos enterados de que estamos inmersos en esa lucha, pues no vamos a pelear y simplemente el enemigo nos va a arrastrar. Pero Jesús murió en la cruz para darnos la salvación. Él no está aquí en la cruz por adorno, está en la cruz porque nos salvó de ese enemigo con su muerte y su resurrección. Es por eso que debemos hacernos conscientes del sacrificio de Cristo y no hacer inválida la cruz de Cristo, no hacer inválida su sangre derramada, ¿sí? Si queremos obtener el fruto que Él obtuvo para nosotros, que es la vida eterna junto a Dios, pues debemos tomar las armas y aprender a defendernos. Para eso estamos aquí. Bienvenidos entonces a esta nueva sección que vamos a reflexionar sobre los pecados capitales y el pecado en general, para que aprendamos a defendernos y podamos llegar victoriosos con Cristo a la vida eterna. Bienvenidos entonces una vez más. Gracias por ver este video y los invito a que pasemos al siguiente. Los que no hayan visto El origen del mal, también le dejamos el enlace para que nos hagamos conscientes de esta situación. Muchas gracias.